Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los Patriotas Furiosos, que estamos acá furiosos por cómo se está destruyendo nuestra patria, ¿no es así? Cómo están siendo saqueados los metros, cómo se quemaron los metros, cómo se quemaron los supermercados, cómo se destruyó la ciudad. Ayer me comentaba un amigo que había pasado por la Alameda después de toda la manifestación que hubo y que daba pena, daba vergüenza y mucha pena y mucha impotencia ver cómo había quedado la Alameda, destruía absolutamente los semáforos, los mobiliarios que son de carácter público, estaban destruidos absolutamente. Entonces, he querido hacer un pequeño comentario hoy para ustedes, para que lo hagamos juntos, para que posteriormente ustedes también opinen, en torno a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? En este país el concepto de derechos humanos está absolutamente manoseado y no hay ningún patriota que crea en los supuestos derechos humanos, porque siempre ha sido un tema instrumentalizado solamente para un sector de la sociedad chilena. Los derechos humanos son algo así como, tiene la misma lógica del Museo de la Memoria, es decir, solamente se cuentan las verdades que a cierto sector político de este país le conviene, y el tema del INDH, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también solamente considera los derechos humanos de un sector de la sociedad, es decir, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos hay un sector privilegiado de la sociedad que son principalmente los partidarios del socialismo más duro, los que tienen los derechos humanos, y a esos hay que respetarle los derechos humanos. No importa que destruyan la ciudad completa, no importa que saqueen los bienes públicos, no importa que saqueen los bienes privados, no importa que quemen y destruyan toda la cadena de abastecimiento del país, pero hay que respetarle los derechos, porque ellos tienen derecho a tener, valga la redundancia, derechos humanos. Pero sin embargo, por el otro lado, las fuerzas de orden, que son la cara visible de todos los ciudadanos bien nacidos de este país y que son, como lo he dicho muchas veces, la barrera que separa a los delincuentes, al lumpen, a los terroristas, a los anarquistas de las familias decentes de este país, y esa barrera que la componen las fuerzas de seguridad, al Instituto Nacional de Derechos Humanos no le importa, porque para ellos un carabinero al parecer no es un ser humano. Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al parecer un carabinero sale de la categoría de ser humano. Entonces para ellos un carabinero es prácticamente como un robot. Queda lo mismo si es apedreado, si es insultado, si es pateado, si le tiran piedras en la cabeza, si le tiran balas, si le pegan palos, si los escupen, les da absolutamente lo mismo al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y este es un instituto absolutamente político. Cualquier persona que haga un análisis de lo que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre todo del mundo patriótico, comprenderá que esto es algo que está manipulado absolutamente políticamente. Si hacemos un poco de historia, queridos patriotas, el proyecto de ley número 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos ingresó al Congreso el día 15 de junio del 2005. ¿Recuerdan ustedes quién era presidente el año 2005? Bueno, era presidente el señor Ricardo Lagos, el señor que apuntaba con el dedo. ¿Recuerdan que apuntaban con el dedo a medio mundo? Que decía con su dedo, que se hizo famoso su dedo, ¿recuerdan? El dedo de Ricardo Lagos, que también hizo uso en el fondo de su herencia y dejó a su hijito ahí como senador casi vitalicio en el Congreso Nacional. Entonces, todo esto forman parte de la casta, que yo no llamo tanto así como nepotismo, sino que de la casta de apitutados que acomodaron a sus hijos, y bastaba, bueno, a Ricardo Lagos Weber le bastó con tener el nombre de Ricardo Lagos para apitutarse ahí en el Congreso, pero eso ya es otro tema. Bueno, en el fondo, durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, el presidente del dedo acusador, se creó el Instituto de Derechos Humanos. Ya ha pasado por largas historias, ¿no es así?, donde siempre los nombramientos de los directores y los consejeros han estado cargados de cagüines, de tiranteses políticas, de cuoteos políticos también, donde en el fondo la prioridad no es
los derechos humanos en el fondo, sino que es poner allí una persona a cargo de dirigir esa fundación que tenga el corte político que a las personas que la están eligiendo les conviene. Entonces, si esto fuera algo normal, si el INDH representara realmente los derechos humanos de todas las personas, daría lo mismo el corte político que tenga la persona que está administrándolo, no es así, la persona que está ejerciendo la autoridad, porque finalmente estaría defendiendo a todos los humanos que hay en este país. Pero vuelvo a repetir, el Instituto Nacional de Derechos Humanos solamente defiende los derechos de algunos humanos. Todos hemos sido testigos de lo que ha pasado ahora recientemente en el país, donde las turbas han destruido, por ejemplo, los supermercados y nos dejaron sin abastecimiento. Han destruido el metro, quemaron vagones que son altamente costosos y que dañan en el fondo a todos los usuarios, ¿no es así? ¿Por qué? Los altos políticos, las élites políticas, los congresistas, por ejemplo, que ganan millones y millones de pesos, no andan en el metro. La gente más acomodada de este país tampoco anda en el metro. Tienen 1 o 2 autos en sus familias. Actualmente, los derechos humanos, por ejemplo, se han anunciado montones de querellas contra las fuerzas de seguridad. Y todos hemos visto cantidad increíble de videos donde los violentistas están tirándole piedras, están agarrando a palos, están destruyendo incluso las comisarías, están destruyendo los vehículos policiales, están acorralando a los funcionarios de carabineros cuando están en minoría. Y se creen muy valientes los violentistas, ¿no es así? Porque atacan a los carabineros y los carabineros ni siquiera pueden levantar la mano. Porque si los carabineros levantan las manos, más aún si hacen usos de su arma de servicio, es decir, ni siquiera le pueden mostrar su arma de servicio a los violentistas, porque eso por el Instituto Nacional de Derechos Humanos es visto como un amedrentamiento contra los angelitos que están saqueando y destruyendo el país. Entonces, solamente protegen los derechos humanos de las personas que están destruyendo la nación. Y, como digo, acá en Chile hay decenas de mártires de carabineros que han muerto cumpliendo la labor que la patria les encomienda, la protección de la seguridad ciudadana. Sin embargo, para esos carabineros jamás estos directores de este Instituto de Derechos Humanos han estado presentes para protegerlos. Entonces, como les decía, la historia de este instituto está así colmada de cosas raras. Desde sus comienzos y desde hace mucho tiempo este organismo, Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha sido producto de debates políticos, de tiranteses entre los políticos, ¿no es así? Recordemos que la anterior directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue Consuelo Contreras, fue resistida bastante cuando fue elegida porque se decía que ella, por ejemplo, tenía vínculos, ¿no es así?, con la corporación Opción, que era la que recibía mayores subsidios del Estado. Entonces, en el fondo había plata de por medio. Entonces, como les decía, queridos patriotas, este INDH siempre ha sido un organismo político. Acá no hay una visión imparcial de lo que son los derechos humanos de todos los chilenos, porque está sectorizada. Es decir, jamás se habla, por ejemplo, de los derechos humanos de las personas que son patriotas. Eso no se considera, porque, por ejemplo, un derecho humano de los patriotas sería la libre expresión, poder expresarnos libremente. Sin embargo, jamás han defendido eso, que es un derecho humano básico, la libertad de expresión. Todo lo contrario, pertenecen a un sector que nos quiere amordazar a todos nosotros. Tampoco han estado presentes los derechos humanos de los carabineros que son insultados y etcétera, asesinados, maltratados por las turbas. Esos derechos humanos tampoco han estado nunca presentes. El actual encargado, el director del INDH es Sergio Mico, aguayo. Y él fue en la sesión del 29 de julio pasado, fue elegido
por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos como su nuevo director, él, Sergio Mico, por el periodo 2019 al 2022. Este nuevo director es miembro del Consejo del INDH elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades, de rectores de las universidades autónomas desde 2014 al 2019. Fue elegido por un nuevo periodo comprendido entre el 2 de julio del 2019 y el 2 de julio del 2025. Ahora, la elección de Sergio Mico como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos también fue bastante conflictiva. Y fue conflictiva esta elección porque él era uno de los candidatos para hacerse cargo de la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La otra persona era Lubetich. Entonces, estas dos personas fueron amigos. Lubetich y Mico fueron amigos desde jóvenes. Y ellos, por ejemplo, tras una vida llena de coincidencias y desencuentros, el ex director del CED, que es Sergio Mico, le arrebató la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos por un voto al ex ministro de Ricardo Lagos y actual militante de la Convergencia Social. Sin rodeo, Lubetich acusó, los que eran amigos, se empezaron a pelear, ¿no es así? Entonces, Lubetich, que era el otro candidato para dirigir el Instituto de Derechos Humanos, acusó a Mico de pactar con la derecha para obtener el cargo. Es decir, Lubetich, que era el otro candidato, acusa a Mico de que Mico pactó con la derecha para obtener los votos necesarios para estar en este cargo. Es decir, ustedes comprenden que esto se realiza por votación. Entonces, acá, este es un ente político. Y las determinaciones de este ente son políticos. El tema de defender, por ejemplo, a las turbas que saquean, que son de extrema izquierda, es una decisión política. Entonces, estos amiguitos se enemistaron porque los dos querían dirigir el INDH. ¿Y por qué lo querían dirigir? ¿Porque son unas blancas palomas o porque allí obtienen beneficios anexos que nosotros tal vez desconocemos? Ellos fueron compañeros de muchas batallas políticas con la bandera azul y roja de la Juventud Demócrata Cristiana. Es decir, Lubetich y Mico pertenecían a las juventudes desquiciadas, a esas juventudes tóxicas, a esas juventudes que fueron influenciadas negativamente. Hasta ahora son personas mayores y quedaron con ese discurso, pertenecieron a las juventudes demócratas cristianas. Y allí, a ese partido instrumental y que siempre ha sido así como un partido raro para este país, que no ha contribuido a la grandeza de la patria. Eh, entonces, tras ser compañeros de muchas batallas políticas, con la bandera azul y roja de la Juventud Demócrata Cristiana, en los últimos gobiernos del general Pinochet, y luego como dirigentes falangistas en los primeros años de la transición, Sergio Mico y Jerko Lubetich se enfrentaron, cuando fue la votación para elegir al director del INDH, en una polémica elección por la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, donde se buscaba al reemplazante de Consuelo Contreras, que fue la otra persona que le dije que también era controvertida porque se decía que tenía vínculos y con la corporación Opción, que siempre había sido beneficiada por subsidios. Cuando los miembros del directorio más identificados con la centroizquierda del instituto creían tener la elección en sus manos a través de la opción de Lubetich, Mico se impuso con 6 votos, uno más que el actual militante de Convergencia Social, movimiento del Frente Amplio que encabeza Gabriel Boric. Es decir, Mico se impuso por 6 votos, uno más que el actual militante de Convergencia Social, movimiento del Frente Amplio que encabeza Gabriel Boric. Es decir, al final de cuentas, estos tipos tienen vínculos con Gabriel Boric también. Es decir, son como subordinados a Gabriel Boric en el fondo, aunque oficialmente diga, oye, está hilando muy fino, no, no es así, pero es que las cosas son así, y los chilenos, los patriotas sabemos que son así las cosas. Entonces, eh, Lubetich acusó a Mico de que Mico había negociado con partidos de derecha para obtener los votos para ser designado director del INH. Es decir, Mico era la mejor opción que tenía la derecha. Imagínense cómo sería si estuviera Lubetich. Estarían
peor todavía, ¿no es así? Estaría el sistema de los derechos humanos, falsos derechos humanos, estaría peor en Chile. Ahora, queridos patriotas, cuando fue elegido Sergio Mico, el Renovación Nacional, Andrés Celis, destacó el nombramiento de Sergio Mico y asegurando que Mico es una persona reconocida en el país como un hombre serio, muy comprometido jurídicamente en materia de derechos humanos y la paz social. Es decir, para Andrés Celis, que seguramente hizo lobby para que saliera Sergio Mico es un hombre muy serio, muy comprometido con la justicia en materia de derechos humanos y la paz social. El comprometido con la paz social, como decía Andrés Celis, era una persona que estaba diciendo mentiras y que tuvo que reconocer que había inventado que la PDI tenía a algunos manifestantes detenidos y que los estaba torturando. Él dijo eso, Sergio Mico, y después, posteriormente, tuvo que decir que era una mentira. Es decir, ¿dónde está la seriedad, señor Celis, que usted dice que tiene de Sergio Mico? ¿Y dónde está su compromiso con la paz social? Si es director de un instituto que ampara a los violentistas, a los anarquistas que están saqueando todo el país y que jamás le ha tendido la mano a las fuerzas de seguridad, todo lo contrario, ahora cuando salieron los militares a la calle, antes de que salieran los militares de los cuarteles, ya estaba anunciando que se iba a querellar contra ellos, a priori incluso. ¿Para qué decir? Como siempre se ha querellado contra los carabineros. Y él ha reconocido que la misión del Instituto Nacional de Derechos Humanos es, en el fondo, estar allí, supervisando y demandando las actuaciones de las fuerzas de seguridad de este país que están establecidas con la finalidad de asegurar el Estado de Derecho y de permitir que los habitantes honrados de esta patria tengan un país limpio, decente y tranquilo para vivir. Pero organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como por ejemplo, como el Museo de la Memoria, son organismos mentirosos, son organismos parcializados, son organismos políticos. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo político, de elección política, que considera solamente como humanos a un sector de la ciudadanía. Y ese sector está normalmente compuesto por el ala más izquierdista de la política de este país y de sus militantes y de los subversivos. Queridos patriotas, esta fue una mirada breve de lo muy turbio que es este Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que ustedes, los patriotas, no le crean. Soy Juan Carlos Gómez Escobar, fundador del movimiento patriótico Patriotas Furiosos. Que viva la grandeza de Chile hoy y siempre.